El mercado de autos usados, como todos los mercados, está regulado por la oferta y la demanda. Si alguien pone a la venta un auto de $8.000, pero no hay entre los 40 millones de habitantes de la Argentina ninguno dispuesto a pagar más de 6.000, entonces el auto no se venderá y quedará eternamente publicado juntando polvo entre las páginas de Mercado Libre. Estos son los que considero los autos más sobrevalorados del país, con precios de publicación promedio tan alejados del precio que cualquier comprador pagaría que las unidades publicadas se acumulan y acumulan sin lograr venderse. Desde ya, cualquier listado de este tipo tendrá también un cierto componente de subjetividad, así que te invito a comentar cuando termine el video. ¿Cuál es para vos el auto más sobrevalorado del país? Nissan 350 o 370Z. Las Nissan 350 y 370Z tienen sus críticas. Algunos dicen que son muy pesados, otros que los materiales del interior dejan bastante que desear o que son modelos que han quedado muy desactualizados en el tiempo. Son comentarios válidos y con los que en parte coincido, pero realmente no dejan de ser coupés que rondan los 300 caballos, tracción trasera, algunas con caja manual y con un V6 que realmente suena muy lindo. Es decir, prácticamente todo lo que un fanático de los autos querría. El problema es cuando llegamos al precio, casi idéntico en todas las publicaciones que hay. $34.000 para las 350Z y $40.000 para las 370. Entiendo que en Argentina los autos no son baratos, pero si hay algo que no faltan son alternativas en este segmento con más potencia, mejor equipamiento o hasta mejor conducción deportiva, teniendo opciones coupés como el Audi S5, BMW 335i o 135i o incluso competidores un poco más indirectos como algún Subaru WRX con 3 o 4 años encima. La realidad es que tampoco es que dentro de su segmento las Nissan sean tan raras. Se patentaron 57 350Z y 70 370Z en nuestro país. La mayoría aún circula y casi todas tienen muy pocos kilómetros. No son cifras de ventas de un Corsa, pero tampoco son las cifras de venta de un vehículo tan distintivo o único en nuestro país como para justificar valer básicamente lo mismo que un M3 E46 en buen estado. A fin de cuentas, las cifras no mienten. Hay 9 350Z y 7 370Z publicadas en este momento en Mercado Libre. Que 13% de todos los autos vendidos estén hoy publicados a la venta, varios de ellos hace mucho tiempo, no es un buen indicio de un precio adecuado ajustado a la demanda del mercado. BMW Z3. Sería injusto echarle la culpa al pobre Z3 de un problema que aqueja todo lo que tenga dos asientos y techo removible en la Argentina. Porque la verdad que todo lo que diga en esta sección sobre el Z3 aplica perfectamente al Z4, al Mercedes-Benz SLK, al Audi TT Roadster, a los Porsche Boxster de primera generación y hasta los Mazda Miata. Lo que les ocurre a los vendedores de estos autos en muchos casos, y que lo he visto personalmente, es lo que llamo la ilusión del comprador de Punta del Este. Es la creencia que tienen algunos vendedores de que, como se trata de autos con estética deportiva, convertibles y por lo general de marcas premium, es solo cuestión de tiempo hasta que venga el príncipe azul. Alguien con mucho dinero que ni siquiera mirará el precio y se lo comprará, presuntamente para dejarlo en su casa de Punta del Este y disfrutarlo en el verano. El problema es que estos cabriolets no son ni particularmente raros, ni tampoco, incluso dentro de los percentiles de ingreso más altos del país, hay tanta gente dispuesta a pagar $35.000 por un BMW Z3 con el 1.9 de 4 cilindros y 140 caballos. A modo de ejemplo, hay 231 Z3, 344 Z4, 1064 SLK, 284 Boxster y 48 Miata alguna vez patentados en el país. Son más de 2.000 autos distintos para elegir. La mayoría sigue en buen estado y con relativamente pocos kilómetros, al no ser usados como autos de todos los días. Además, veo con frecuencia cómo se publican algunas de estas unidades a precios más lógicos y en esos casos se suelen vender con mucha rapidez. Un dato curioso. Tanto en Europa como en Estados Unidos, las versiones coupé de un vehículo deportivo suelen valer bastante más que las versiones descapotables, principalmente por el menor peso, mayor rigidez del chasis que el techo rígido trae y el menor costo de mantenimiento que conlleva no tener que hacerse cargo de una capota automática. Porsche Panamera. Si hay un mercado que parece estar actualmente saturado en el país, es el del Panamera. Hay 29 autos patentados. 10 de ellos están, al momento de grabar este video, publicados en Mercado Libre. El Panamera fue, cuanto menos, muy polémico cuando se lanzó al mercado en su primera generación.
En lo personal, a mí me pareció atractivo, pero muchas veces se lo comparó en diseño a una ballena encallada. En el resto del mundo el Panamera es y fue un rival directo de autos como el Mercedes-Benz CLS o el Audi A7, con una curva de depreciación bastante cercana a la de estos modelos. En Argentina la historia es otra, donde un Panamera S con 420 caballos vale $180.000 y un CLS 63 AMG con 550 vale menos de la mitad. Es una ecuación que no tiene mucho sentido y se ve en evidencia con el tiempo promedio que pasa un Panamera publicado en internet, demostrando que el público de estos autos no convalida el precio. Una locura considerando que $180.000 es también el precio de un clase S o de un BMW M5 casi 0 km. Ocasionalmente aparece uno de estos Porsche publicado a un valor más razonable entre los 90 y $110.000, precio al cual sí suelen venderse mucho más rápido. Jaguar X-Type. De toda esta lista de autos sobrevalorados, este es para mí, por lejos, el más sobrevalorado de todos. Los demás autos de esta lista tienen algún atributo que los hace especiales o por lo menos relativamente poco comunes en el mercado argentino, sean coupés deportivas o roadsters. Este Jaguar no tiene nada de eso. En la Argentina, el X-Type vino a competirle a los BMW Serie 3, Mercedes-Benz Clase C o Audi A4, ofreciendo lo que en mi opinión era un digno rival en su momento. Su precio cuando era 0 km era acorde al segmento y venía bastante bien equipado. Siempre me pareció un auto promedio dentro de sus competidores, aunque si se mira dentro del contexto de la marca inglesa, el Jaguar X-Type es quizás el mayor exponente de la caída en calidad que tuvo la marca en los últimos años de administración por parte de Ford. Compartía plataforma con el Mondeo en una época en la que la confiabilidad de ambos dejaba bastante que desear, y hoy por hoy en los demás mercados del mundo el Jaguar es de los menos buscados de su segmento, llevando a precios más bajos que la competencia. Acá en la Argentina la situación es bastante distinta y se pide muchísimo más por los X-Type que por los rivales de su segmento. En mi caso, ¿tendría un X-Type? Sí, definitivamente. Considero que vale la pena pagar el doble de sus competidores por un auto a tracción delantera con problemas de confiabilidad conocidos y con un motor V6 de 2 litros y 155 caballos. Creo que no. Chevrolet Corvette C3. A veces hay negocios tan buenos que todo el mundo parece pensarlos al mismo tiempo, y cuando eso pasa, muchas veces dejan de ser negocio. En la Argentina existe la posibilidad de importar autos de más de 30 años mediante régimen de importación de autos clásicos, lo que permite tener autos de cualquier parte del mundo por aproximadamente el doble de lo que cuestan en origen, cuando se consideran todos los impuestos y tasas. Sin embargo, en nuestro país hubo siempre varios autos clásicos que costaron bastante más que el doble de lo que cuestan en Estados Unidos. Ese es, por ejemplo, el caso del Corvette de tercera generación de fines de los 70. Fabricado en medio de la crisis del petróleo y con un V8 de 5.7 litros, pero tan solo 165 caballos, estos autos no son muy buscados afuera y se pueden conseguir por alrededor de $10.000 en excelente estado. En la Argentina, sin embargo, históricamente costaron unos 60 a 80.000. Es decir, incluso pagando todos los impuestos correspondientes, cualquier ciudadano argentino podría traer un Corvette C3 y luego venderlo en el país para generar una ganancia importante. Fueron muchos los que tuvieron esta idea y solo en los últimos 3 años se patentaron 95 Corvette de tercera generación. Obviamente no hay mercado para semejante cantidad de autos a los precios que se manejaban históricamente, por lo que los Corvette se apilan y apilan en Mercado Libre, habiendo hoy 25 publicados a la venta, muchos de ellos pidiendo por encima de los $70.000. Fiat 500 Abarth 595 del 2014. En 2014, Fiat Argentina decidió lanzar a la venta una versión más deportiva del 500 Abarth que ya se vendía en el país, la 595. Con el Abarth 595 la potencia aumenta de los 135 caballos que tiene la versión convencional a 160. Cambia la puesta a punto de la suspensión y el interior suma butacas deportivas. El pequeño Fiat se vuelve un auto mucho más interesante para pista o para simplemente sentir que uno va en un auto mucho más pensado para acelerarlo a fondo. El precio en aquel momento era de poco menos de $23.000, algo más que razonable para un mercado fuertemente afectado por el mal llamado impuesto al lujo que había en aquella época. Pero había una pequeña trampa. Fiat Argentina prometió que solo traería 50 unidades al país de esta versión.
De esa forma, el 595 en la práctica terminó siendo una suerte de guiño de Fiat hacia los propios concesionarios de su red, que en su mayoría nunca vendieron estas unidades al público. Los pocos que lo hicieron las terminaron vendiendo por encima del precio de lista a valores cercanos o superiores incluso a los $30.000. Cualquiera que hubiese llegado a tener en su poder el título de uno de estos 50 autos hubiese pensado en aquel momento que tenía en sus manos un futuro coleccionable sin dudas. Eso cambió en 2017 cuando por algún motivo Fiat Argentina cambió de opinión y decidió volver a poner a la venta el 595, aunque esta vez sin cupo de unidades. Así entraron más de 300 unidades del mismo auto que se vendió en 2014, pero esta vez incluso actualizado con 5 caballos más, un lavado de cara que trajo más equipamiento y una modernización de la estética. Tanta fue la cantidad de unidades que entraron al país que al día de hoy hay concesionarios que se encuentran con Abarth 595 Turismo 0 km sin vender, por lo general publicados por precios que oscilan entre los $17.000 y los $22.000. Volviendo al mercado de autos usados, ¿qué precio tendrían que tener estos 595 de 2014 o peor aún los Abarth tradicionales de 135 caballos que se vendieron en 2013 si un 0 km vale menos de $20.000? Creo que un precio bastante más bajo que los entre 13 y $15.000 que se piden por estos usados hoy en día. Y desde ya, la parte coleccionable de esos 595 de 2014 quedó en el pasado. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.